Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Acabo de entrar a mi casa, hacía mucho calor afuera porque estaba viendo el Día de la Revelación o Disclosure Day de Steven Spielberg. Acabo de llegar del teatro, tendría muchos comentarios por hacerles al respecto, pero respeto a las personas que han venido a ver el tema del título de este video, así que no lo voy a hacer aquí. Pero si les interesa de pronto un comentario mío respecto a la película, pueden dejarlo en los comentarios. Si no, pues no importa. Yo tengo mi opinión y mis sensaciones. Tuve una serie de sensaciones más que un análisis crítico de la película les podría transmitir eso. Pero ahora vamos con el tema porque de verdad pienso que les va a interesar. Durante casi toda su historia, amigos, el Homo sapiens fue cazador y recolector. Según la historia oficial académica, los primeros Homo sapiens aparecen hace unos 300.000, 300.000 años en África. Esto es como la historia oficial, lo que se ha implantado y pues digamos que se basan en esto. Hay muchas cosas de la historia oficial, muchos elementos discutibles, pero no nos vamos a detener ahora en esto. Durante aproximadamente 290.000 años vivieron principalmente de caza, pesca y los frutos y semillas que iban recogiendo, raíces, miel, mariscos. No cultivaban plantas ni criaban animales. Tenían una vida nómada o seminómada. Esas personas generalmente tenían dietas balanceadas porque hubo un tiempo en el cual se decía que prácticamente pobrecitos estaban muriendo de inanición, pero en realidad se alimentaban bien. Sin embargo, ya como les dije, no cultivaban plantas ni tampoco criaban animales. Ellos tenían una dieta variadísima y menos enfermedades, menos infecciones y dedicaban menos horas al trabajo físico. Eran personas que estaban bien, caminaban bastante, cazaban, eran muy activos. Así que luego se replanteó esa idea de que los cazadores recolectores vivían como al borde de la inanición y que siempre estaban todo el día buscando comida. No fue así, en realidad, por lo que han ido descubriendo después. Sin embargo, a partir de los años 60, varios antropólogos comenzaron a estudiar estos pueblos cazadores-recolectores modernos, como los bosquimanos y los Hadza. Uno de los investigadores más influyentes fue Marshall Salins, quien propuso la idea de la sociedad opulenta original. Fíjense bien ese título, Sociedad opulenta original, porque descubrió que los cazadores recolectores no eran ricos porque tuvieran muchas cosas o acumularan objetos y elementos, sino porque necesitaban muy pocas cosas. Por eso eran ricos. ¿Y cuántas horas trabajaban estos individuos? Según los estudios etnográficos, se ha encontrado que en algunos grupos el tiempo dedicado exclusivamente a obtener alimento podía ser de aproximadamente entre 3 y 5 horas diarias. Es un horario de oficina y menos, como medio tiempo de trabajo de una persona de hoy. Unos 15 a 20 horas, a 25 horas semanales, más o menos, era el tiempo que le dedicaban a buscar el alimento estas personas. ¿Qué hacían el resto del tiempo? Bueno, al parecer ellos lo empleaban en fabricar herramientas desde que empezaron a fabricar herramientas, cuidar a los niños, tal como hoy día lo hacemos, descansar, realizaban actividades sociales, ellos piensan que realizaban rituales y juegos. También le dedicaban tiempo al juego. Hay que aclarar que estos datos obviamente proceden de observaciones antropológicas de sociedades recientes, porque pues no se pueden obtener todos estos datos y extrapolarse sin reservas a todos los grupos prehistóricos, de manera que son, y, bueno, hipótesis.
digámoslo así. Entonces, ¿por qué adoptaron la agricultura? Porque la agricultura fue el gran cambio de la humanidad con el cual se inicia la civilización. Antes de cualquier otra cosa, la agricultura. Esta es precisamente una de las grandes preguntas. Si era un trabajo más duro el de la agricultura, la alimentación también era menos variada con la agricultura y asimismo se aumentaban las enfermedades, los problemas físicos por nuestra estructura, como los dolores de espalda. Es que la agricultura es un trabajo duro y en ese tiempo que aún no tenían instrumentos, ¿por qué hacer esto? La respuesta de la ciencia es la primera que vamos a ver para darle la prioridad. Sin ir a cada detalle, sintetizando, la ciencia dice que desde una perspectiva evolutiva, la explicación no se centra en la comodidad del individuo, sino en el éxito reproductivo. Entonces, para la ciencia oficial, lo importante era para ellos reproducirse, así que tenían que establecerse en un lugar fijo para tener muchos hijos y así se fueron quedando estos pequeños grupos que antes caminaban y caminaban porque caminaron tanto, por miles de años caminaron buscando territorios porque de otra manera no se explican cómo llegaron a tantos lugares. Así que la ciencia oficial ha estudiado todo esto y sus hipótesis son estas. Ellos caminaban, caminaban hasta que deciden empezar a establecerse en lugares seguramente donde había más recursos. ¿Y cuáles eran esos recursos? Pues los de la casa, los de la recolección de frutos, de todo lo que comían, raíces, donde encontraban más abundancia de todos estos elementos, pero al mismo tiempo querían expandirse territorialmente. En pocas palabras, la agricultura pudo triunfar no porque hiciera más feliz o más sana a cada persona, sino porque permitió que hubiera muchas más personas. Esta es una explicación que da la ciencia oficial. Esa diferencia entre el beneficio del individuo y el éxito del grupo es uno de los aspectos más interesantes del debate sobre los orígenes de la civilización. Hasta aquí todo parece como tan claro, ¿verdad? Pero yo hago una pregunta. Si la agricultura fue una ventaja tan grande, ¿por qué todavía existen pueblos que no la practican? ¿Han decidido no practicarla? ¿La conocen y la rechazan o no la han descubierto? A ver, hoy día hay, ya diría que poquísimos grupos que no han tenido ningún contacto con la civilización. Los hay, pero ya casi todos han desaparecido. Y hay unos pocos que, aunque saben que estamos, que existe una civilización, aunque tienen un contacto muy indirecto y tratan de evitarnos al máximo, así que pues no he alcanzado a ver en algunos ese pasaje del conocimiento de la agricultura. Y si algunos lo han alcanzado a conocer, no les interesa. Ellos siguen cazando, siguen recogiendo. Ya vamos a ver todo esto porque no voy a simplificar, no se preocupen, yo sé que se están haciendo preguntas, ya vamos a todo eso. La respuesta entonces más aceptada por la oficialidad es que la agricultura no siempre es la mejor estrategia, depende mucho del entorno. Ahí entonces vamos a, sí, Marta, pero tú estás hablando, por ejemplo, de las tribus del Amazonas, allí es muy difícil porque está la foresta, la selva. Pero fíjese que también en la sabana africana no todos los grupos humanos practicaron y practican aún la agricultura. Son más que todo cazadores y recolectores. Los, digamos, los que se mantienen en su tradición, en su vida original, porque el resto recibe las ayudas que les llevan. mm, ya han decidido domesticar animales, tener sus animalitos en su casa y para consumo y para obtener sus productos. Así que podrán notar que grupos que son milenarios, que aún existen y que mantienen
sus costumbres, que son de África o de Australia, de algunos lugares, no practican absolutamente como los centineleses, por ejemplo, ellos no están cultivando, así que pues es interesante esto. Entre ellos, por ejemplo, los Hadza, que ya había mencionado, constituyen un caso especialmente relevante. Viven en una región donde sería posible cultivar, así que no podemos decir que es porque no, el entorno no lo facilitó y que por eso algunos sí y otros no. El motivo no es el territorio. De hecho, estos Hadza tienen pueblos agricultores relativamente cercanos y no han querido copiar los cultivos. Lo que yo he podido notar, amigos, es que la agricultura no parece ser un comportamiento universal, intrínseco en el hombre o espontáneo o intuitivo. Esta afirmación está respaldada por la evidencia que he ido encontrando, ya que durante aproximadamente el 95 y 97% de la existencia del Homo sapiens, estos vivieron sin agricultura, así que no es así, pues que yo acepto esa teoría de que es algo natural y surge espontáneamente. Hubo grupos que nunca la desarrollaron de forma independiente. Otros la conocieron, pero no la adoptaron plenamente. Y algunos hasta la abandonaron. O sea que no es algo pues que sea la maravilla para todos. Otros combinaron agricultura con caza y recolección. Bueno, esto ya son otras modalidades, pero a mí lo que me interesa siempre saber es el origen de ciertas costumbres, porque allí está la clave y la pista de que nosotros fuimos instruidos por alguien, fuimos guiados en nuestra evolución como civilización. Si por natural entendemos o queremos decir una conducta que aparece espontáneamente en todos los seres humanos, entonces la agricultura no lo es, definitivamente. Es decir, no es un instinto, no es algo que tenemos intrínseco como ya había mencionado. Es más bien una innovación cultural. Durante cientos de miles de años, como ya mencioné, nadie cultivó. Después apareció en unas pocas regiones del mundo y muchos otros grupos nunca la desarrollaron. Esto es muy importante. Por tanto, no demos por sentado de que lo que nos dice la historia oficial es así. Así que debemos preguntarnos por qué surge la agricultura en los lugares donde surgió. La narración clásica para explicar esto como inicio de la agricultura dice algo así como que hace unos 12.000 años algunos grupos recogían grandes cantidades de cereales silvestres como el trigo silvestre, la cebada, la avena y no se lo comían inmediatamente todo. También almacenaban, guardaban un poco para después. Hasta aquí, pues hay bastante evidencia sobre esto, evidencia arqueológica. Los antropólogos proponen que los humanos habrían visto muchas veces que una semillita caía al suelo y luego salía la planta. Pues uno dice, ah, entonces fue así. No, hagamos un razonamiento al respecto, queridos amigos, porque relacionar la caída de la semilla. Tengamos en cuenta que una semilla no crece inmediatamente apenas se cae al piso. Imaginemos este sujeto que entra a la cueva y pone todos ahí los cereales que recogió y las semillitas y las pone allí. Bueno, no dentro de la cueva, porque ahí no llueve, entonces es más difícil. Lo hace en un lugar donde alcanza a caer algo de lluvia y digamos que en unas cuantas semanas estuvo muy fértil el suelo para que creciera una plantita. ¿Cómo va a relacionar directamente con ese hecho? Porque antes de ver surgir, emerger o surgir una planta, que primero es pequeñísima y luego va creciendo. ¿Cómo le viene la idea que fue eso? Si ha sucedido un montón de cosas, han pasado varios días o hasta semanas.
ha llovido, ha hecho sol, ¿cómo lo va a relacionar? Por ahí han pasado personas, animales, han sucedido otras cosas. No me parece que sea como tan definitiva esta explicación, no lo es para nada. Y yo personalmente he visto, por ejemplo, mi esposo aquí ha sembrado semillas, le pone el abono y todo, y a veces ni crecen, o vienen los animalitos y se las comen, las aves, antes de que aparezca una planta. De manera que, pues, no es tan sencillo que aparezca la planta y este ser humano de la prehistoria tendría que estar muy pendiente de qué es lo que sucede a su alrededor. Hay una planta nueva en medio, quién sabe de qué sabana o qué lugar. Ellos tenían que estar pendientes de otras cosas, iban a cazar, iban a recoger su alimento, como para estar ahí estudiando qué sucede cuando cae esto al suelo. Eso requiere un seguimiento, así que lo veo difícil. Para esto, entonces, quiero introducir un ejemplo que a mí me parece que ilustra muy bien esto, la maternidad humana. Los humanos tenían relaciones sexuales entre ellos, varios, en la prehistoria. No es que escogían sus parejas así, no pienso que fuera de esa manera. Ellos vivían en clanes. Se supone, según la historia oficial, que éramos más, en un tiempo éramos como animales, así que pues se cruzaban entre ellos. Y no nacía inmediatamente el niño. El niño, digamos, el embarazo se empieza a notar después de unos meses, pero esa persona, esa mujer, ha tenido también relaciones con otras personas, así que pues, y por otro lado, mm, pues ha hecho muchas otras cosas. De pronto se metió a un lago, de pronto ellos podrían haber atribuido ese embarazo, quién sabe a qué sucesos y fenómenos externos antes de saber y entender que ese niño venía de esa relación. Dicen, ay, pero si ellos veían a los animales igual. Ellos de los animales les interesaba pues perseguirlos para alimentarse, pero digamos que observaban los animales en sus momentos íntimos. Y es igual al animal, no es que nace ahí mismo el niño, nace después. Así que ellos veían que se iban multiplicando los animales, se iban multiplicando los humanos también, y se harían preguntas y ojo, porque aquí hago un paréntesis, porque aquí estoy hablando de unos humanos que no fueron aculturados en los Gan Eden. Ustedes saben que yo he hablado mucho aquí en el canal respecto a esa historia no narrada en la historia oficial y yo sí la tengo en cuenta en mi cronología. Por eso la tengo que traer siempre y ponerla en paralelo. Había Gan Eden, pero no en todas partes y no todos los humanos estaban allí. Y recordemos que en algunos lugares donde estaban por ejemplo, los Elohim, ellos hicieron una especie particular para ellos poderlos aculturar y todo. Cuando ellos salen, pues se encuentran con todos estos homos, los homínidos que estaban afuera. Así que no toda la humanidad fue aculturada por estos exógenos que venían, enseñaban y hacían y deshacían, pues aquí en la Tierra haciendo intervenciones genéticas y por eso encontramos tantas variedades de humanos tan distintos y separados entre sí, que no tenían nada que ver el uno con el otro. Entonces todavía están buscando ese famoso ancestro común que no encuentran. De modo que así va sucediendo y ellos todavía no es que saben que ese niño viene porque ellos tuvieron el coito, este hombre, esta mujer, y este es hijo de este. Una de las hipótesis al respecto, un tiempo sonaba mucho lo del culto a la fertilidad, que hubo en circulación una especie de culto hacia una diosa madre, todo esto. Algunos antropólogos lo sostuvieron, después llegan otros que dicen que no, y bueno, todo esto siempre está en debate continuo, pero yo lo menciono porque
son hipótesis y hay que examinarlas todas y podría estar relacionado porque antes se veía la procreación como si la mujer tuviera un niño, como tuve un niño, eso es procrear y eso para ellos era algo muy, muy importante porque se aumentaba la sociedad, la familia, el clan. Así que la mujer era seguramente un bien precioso para ellos y en ese momento algunos piensan que surgen matriarcados que se mantuvieron por mucho tiempo hasta que se descubre que era el hombre intervenía en la procreación, entonces hubo un cambio. Esto también es una hipótesis que después los antropólogos mismos entre ellos discutieron y dicen que ya no, que eso es obsoleto, pero igual, amigos, yo no pienso que esos individuos Homo sapiens que tenían que desarrollarse por fuera de los Gan Eden, de los lugares protegidos donde estaban las experimentaciones con los vegetales, los animales y los adamitas o los humanos, ellos tenían que vérselas con su desarrollo externamente y no habían visto, no sabían, no estaban informados de todas estas cosas. Así que amigos, así como el embarazo se empieza a notar meses después y relacionarlo con el coito o la relación inmediatamente no es tan obvio, asimismo que caiga una semilla en la tierra después de varias semanas, a veces crece, a veces no crece, porque no está dicho que siempre suceda y se necesita tiempo para que se vea la planta y aún más tiempo para que dé un fruto o algo así. Así que se necesita observación constante y seguimiento de ese hecho, de modo que no es tan obvio como para relacionarlo y decir que así fue que entendieron cómo cultivar. Yo no estoy muy convencida de esto. Por lo cual no es extraño que las distintas tribus elaboraran sus propias explicaciones respecto a la procreación humana, por ejemplo. Y otra cosa que hay que pensar es que no todos eran fértiles, así que no siempre la mujer quedaba embarazada después de tener relaciones. Entonces, más difícil todavía que ellos relacionaran esa relación con la procreación. Amigos, la observación por sí sola no genera automáticamente conocimiento causal para entender que esto es la causa de esto. El registro arqueológico demuestra que la agricultura apareció, pero el mecanismo mental que condujo a su invención sigue siendo en buena medida una reconstrucción inferida y no un hecho directamente observable. Son teorías. Durante cientos de miles de años, los humanos habían visto plantas crecer. Las plantas siempre habían estado allí desde que ellos llegan al mundo, porque precisamente hace unos 12.000 años, que no es tanto, estamos hablando del tiempo de Gobekli Tepe, que se supone que fue construida según la historia oficial por estos recogedores, recolectores, cazadores, porque alguien decide empezar a sembrar y como pensando en un proyecto de agricultura. Eso a mí me parece que es un punto débil de todo el relato oficial. Y aquí ya quiero incluir a esos humanos antiguos que conocieron los relatos más antiguos que ellos de sus ancestros. ¿Qué dijeron las primeras civilizaciones sobre el origen de la agricultura? ¿Ellos qué decían? Prácticamente ninguna de las primeras civilizaciones afirma que haya sido el ser humano a descubrir la agricultura por sí mismo. No existe ningún héroe humano que diga, yo observé una semilla y decidí sembrarla y creció una planta, un árbol. El conocimiento viene de arriba, decían ellos. En la mayoría de las tradiciones antiguas, la agricultura es un conocimiento recibido, fue donado, enseñado por dioses, así los llamamos nosotros hoy, seres civilizadores o héroes culturales, como los quieran llamar.
poderosos, luminosos. En Sumer, la agricultura era considerada un don de los dioses. En varios textos, por ejemplo, Enki organiza el mundo y distribuye los conocimientos necesarios para la civilización. Enlil interviene en la organización del territorio y la producción, y la diosa Nisaba está asociada al grano, la escritura y la contabilidad agrícola. Notemos que el grano, estos alimentos tan particulares, tan complejos, los ponen al mismo nivel que la escritura. Son productos tecnológicos, estos elementos. De hecho, existe una composición conocida como el debate entre la oveja y el grano, donde se narra que los Anunnaki crean el cereal y el ganado antes de entregárselos a la humanidad. Cito un párrafo de este texto. Abro comillas. Cuando el cielo y la tierra fueron separados, cuando An creó a los Anunna, todavía no existían la oveja ni el grano. Cierro comillas. La antropología actual dice que la agricultura nació intuitivamente, por observación y múltiples ensayos. Pero como acabamos de ver, los textos sumerios dicen todo lo contrario. Estos textos dicen que la agricultura y la ganadería son instituciones creadas por los Anunnaki, los Dingir, los luminosos, poderosos, y entregadas a la humanidad ya organizadas, ya construidas. Yo me inclino por quienes vivieron hace 6.000 años y mucho más, mucho antes. Yo a estas personas quiero pensar que estaban escribiendo lo que ellos conocían. Algo, alguito debían saber al respecto, ¿no? Al menos más que nosotros. Ahora veamos qué características tiene el trigo que puedan dar pistas de esto. El trigo sí da pistas y muy fuertes, porque no es una planta simplemente encontrada, sino una planta que terminó volviéndose dependiente del manejo humano. Ojo con esto, esta característica. El cambio más importante en el trigo ocurrió en dos genes clave. Una mutación que evitó que las espigas siguieran cayendo al suelo. Esto permitió su recolección y cultivo. El químico italiano Dario Bressanini, él escribió un artículo que tituló Quel mostro genetico chiamato frumento, quiere decir aquel monstruo genético llamado trigo. Y usó esa expresión para reflejar que cuando dice monstruo, en realidad está hablando de unas características extraordinarias en esta planta. El trigo moderno posee una historia genética muy inusual, atípica, porque, por ejemplo, el trigo panadero actual, llamado Triticum aestivum, no procede simplemente de una especie ancestral. Es el resultado de varias hibridaciones naturales, se supone, entre especies diferentes. Su genoma contiene 3 juegos completos de cromosomas procedentes de 3 gramíneas distintas. Por eso habla de monstruo genético. En total posee 6 copias de cada cromosoma, mientras que nosotros, por ejemplo, tenemos 2. Por eso entonces se le llama hexaploide. Bressanini dice lo siguiente. Sería como si un ser humano tuviera 138 cromosomas en lugar de 46. ¿Cómo nos veríamos? Por eso habla de un monstruo genético nuevamente. Bressanini describe dos acontecimientos que son muy poco comunes. Una antigua especie de trigo se fusionó con otra gramínea. Miles de años después volvió a producirse otra hibridación con una tercera especie. De esas fusiones surgió finalmente lo que hoy llamamos trigo panadero moderno. Es decir, que el trigo de hoy se supone
que es un cúmulo de errores, de mutaciones muy afortunadas y que se repitieron y salieron todas muy bien. La explicación académica sería que dos especies gramíneas se cruzan, se produce un híbrido. Durante una división celular ocurre una duplicación cromosómica, o sea, poliploidía, así la llaman, y el híbrido recupera la fertilidad. No, perdón, pero es que esto es como para que se le explote a uno la cabeza. Esa nueva plantita sobrevive y luego se reproduce, porque ahora es fértil. Miles de años después ocurre otro cruce semejante, nueva duplicación cromosómica y surge el trigo hexaploide. Amigos, esto es completamente una biotecnología que se aplicó al hombre, que se aplicó al maíz, a la papa y posiblemente a la oveja, como ya vamos a ver. Queridos amigos, aquí lo estamos viendo. En las películas, como me viene de decir esto porque acabo de venir de ver el día de la revelación, nos hablan de los objetos que vemos y todo, pero en los textos están hablando de hechos muy contundentes y aunque la ciencia lo explique como si fuera algo muy natural y diga, sí, esto es posible, pero ¿qué probabilidades hay de que suceda algo como esto en la naturaleza y que salga tan bien, tan formidablemente bien? Porque es que no es solamente que existe este alimento, esta planta que es alimento hoy, sino que es que tiene una serie de cualidades que de verdad a mí me dan ganas como de agradecerles a aquellos que lo hicieron, decirles gracias por lo que nos dejaron. Desde ese punto de vista, el trigo moderno sí sería el resultado de una sucesión de acontecimientos improbables, combinados con la selección natural, porque obviamente el humano, claro que sí, está presente el humano y el humano se está favoreciendo y que selecciona el humano, pues el mejor trigo, obviamente, pero cuando el humano ya estaba aquí, se encontró ya una planta ya con mutación. Yo diría que eso es muy particular, al menos. De manera que así fue mutando hasta lo que hoy es. Ante esto, yo me hago otra pregunta. ¿Cuál era la probabilidad de que ocurrieran todas esas hibridaciones y duplicaciones tan favorables? El trigo de hoy posee un genoma gigante de 17 gigabases, así la llaman, aproximadamente 5 veces mayor que el del ser humano. Uno ve la plantita y no se imagina lo que hay detrás de ese ser vivo que nos nutre, de ese elemento biológico que nos va a nutrir a nosotros. Damos todo por sentado, amigos, pero hay ingeniería detrás de esto. Esto ha permitido a la comunidad científica internacional descifrar su estructura compleja porque han por fin descifrado el código genético del trigo. ¿Y por qué creen que lo buscaron y lo estudian tanto? Porque saben que esto es biotecnología pura y dura. Para mejorar el rendimiento, dicen ellos, ¿no? Pues para que sea de mejor calidad, para que resista más a las enfermedades. Pero este alimento es potentísimo y es impresionante. Además que produce muchas calorías. El trigo puede almacenarse durante años, ya desde el antiguo Egipto. Por eso es que los antiguos lo apreciaban tanto. Ellos saben mucho, sabían mucho de esto. Sabían que era un alimento muy útil y se dejaba almacenar por años. Si permanece seco bajo ciertas condiciones, también se puede transportar fácilmente, puede sembrarse de nuevo, permite elaborar harina, permite fabricar pan. En nuestra historia, la harina es parte de la historia nuestra, nos ha acompañado en la historia, es muy importante. Permite alimentar poblaciones enormes,
Permite acumular excedentes también y facilita el comercio, su comercialización, tiene muchas ventajas. Hace posible cobrar impuestos, por ejemplo, porque por eso se va formando la civilización con el trigo. Sostiene sociedades. Las primeras civilizaciones crecen ahí en el creciente fértil, apoyándose en el trigo, en la cebada también. Y no en miles de especies vegetales distintas ha sucedido esto en el trigo, en el maíz. No son muchas. En ese texto del debate entre la oveja y el grano se dice en esencia lo siguiente: los dioses entregaron aquello que sostiene la civilización. Así que amigos, podemos concluir que en ese texto llamado el debate entre la oveja y el grano, pues se nos está enviando un mensaje y es el que los dioses entregaron aquello que sostiene la civilización. Ahora sí vamos a ver la oveja, porque la oveja presenta un paralelismo interesantísimo con los grandes cultivos domesticados. También terminó dependiendo en gran medida del ser humano, porque eso es otra característica de estos monstruos genéticos, necesitan de la mano humana, ya dependen de nosotros. El maíz hay que cultivarlo, hay que cuidarlo porque no se hace solo, no es automático. La papa es un clon de sí misma, así que también no existen las semillas de papa. Y así, hay ciertos elementos de la naturaleza que han sido construidos genéticamente en laboratorio, según lo que yo veo. Puedo estar muy equivocada, pero es lo que yo veo. Al igual que el trigo, el maíz y la papa, la oveja moderna es dependiente del ser humano al 100% para reproducirse, para ser protegida y mantenida y para vivir. Se supone que su ancestro es un animal que se llama el muflón asiático. Pero si ustedes se fijan, pues la oveja ya se alejó mucho de ese tal muflón asiático. El muflón asiático habita principalmente regiones montañosas, de estepa, al suroeste de Asia. Así que la domesticación habría comenzado hace aproximadamente entre 10.500 y 11.000 años, después del trigo, más o menos, no, casi al mismo tiempo. En la región del creciente fértil, siempre estamos hablando de esta región donde estaban los Anunnaki. Ah, qué casualidad. El muflón silvestre pierde naturalmente su pelo porque él sí se mantuvo así. O sea, se supone que la oveja viene del muflón. Puede ser que hayan modificado al muflón. Partieron del muflón, puede ser, para crear la oveja. Pero ella es muy distinta al muflón porque el muflón pierde su pelito, no tiene problemas. En cambio, la oveja, pobrecitos, las ovejitas pobrecitas, la lana crece infinitamente toda su vida y si no las esquilan, ellas sufren de sobrecalentamiento, dificultad para moverse, no pueden ver, les dan infecciones cutáneas, tienen problemas muy graves, aparte del peso, como esa que se llama Christian, que la encontraron después de no sé cuánto tiempo, tenía 40 kilogramos de lana, ese pobre animalito. Y se vuelven como un bocado para todas las fieras, no se pueden defender, son animalitos. Miren el muflón, tiene sus cuernos, el macho, son bastante esbeltos. La oveja es un animalito que está hecho para el hombre, para usar su lana. Solo la oveja, solo tener ovejas ya el humano se puede cubrir, puede alimentarse, puede tomar la leche de la oveja, hacer mantequilla, quesos, es toda una industria también. Y desde la perspectiva de los textos sumerios, ambos aparecen, tanto la oveja como el trigo, como elementos ya integrados en un sistema civilizador. Qué curioso, ¿verdad? Debemos decir que es una casualidad, porque si hacemos estos análisis nos damos cuenta que efectivamente la oveja y el trigo son
elementos muy, muy especiales y muy importantes. Y se supone que para ellos, para los sumerios, estos dos elementos tan importantes fueron entregados por los Anunnaki a los hombres. Y la domesticación del trigo comienza, como ya mencioné, más o menos entre el 2000, entre el 10.500 y 9.500 antes de la era común. La domesticación de la oveja comienza también entre 10.500 y 9.000 antes de la era común, o sea, al mismo tiempo. Y fíjense en el poema lo que dice. Y el texto de la oveja y el grano se redacta hacia el 2000 y 1800 antes de la era común, aunque muchos asiriólogos consideran que conserva tradiciones mucho más antiguas, seguramente relatos orales, posiblemente transmitidas desde el tercer milenio antes de la era común o antes de Cristo. Eso significa que efectivamente, cuando el poema fue escrito, la agricultura y la ganadería ya llevaban unos 6.000, 8.000 años en práctica, formando parte de la vida humana. No estamos hablando de cualquier invento, fue un invento civilizador. Así que es muy curioso que los dos pilares fundamentales de la civilización, como lo es la domesticación de los animales y la domesticación del trigo, con sus mutaciones varias y todo las extrañezas que trae, pues los sumerios simplemente se lo atribuyeron a unos seres superiores a ellos, que después los sumerólogos, asiriólogos, historiadores opinan que son mitos. A este texto se le da un carácter de poema. Ahora, pues entonces esto quiere decir que para los antiguos sumerios era más importante crear una historia que narrar la verdadera. Qué extraño, ¿verdad? Porque si ellos hubieran dicho que ellos inventaron el trigo, que ellos empezaron, lo descubrieron, lo domesticaron, lo mejoraron, pues se llevarían todos los créditos con los futuros lectores de esa historia. No se lo quisieron atribuir. ¿Por qué? Según ustedes. Yo creo que esas son preguntas que no son banales y que hay que hacérselas porque damos por sentado que los antiguos escribían mitos y que los mitos los ayudaba a crear una identidad común que los legara, que los acercara y los mantuviera unidos. Así que, pues, según la antropología, estos relatos tienen esa función. Nunca se ha pensado que tengan una función histórica o que sea una crónica de ellos o que nos pueda. Pero si ustedes se fijan en el Tanaj, hay muchos relatos que sí se pueden poner en duda porque el personaje no se encuentran datos que puedan afirmar que este personaje haya existido, no se encuentran documentos o referencias por parte de las otras culturas, así que se descarta en gran medida, no con seguridad, pero en gran medida que puedan ser personajes creados, pero sin embargo, la historia que envuelve estos personajes, pues hay mucha historia ahí también. Hay lugares reales, hay hechos reales de contexto, por ejemplo. De modo que llamarlos mitos es ya atribuirles una no seriedad, no hay que tomarlos muy en serio como para entender qué pudo haber sucedido en el pasado. Como conclusión, amigos, yo pienso que es importante ir tomando como cada porción de esa gran torta, perdón la analogía que hago aquí, pero la historia es como una gran torta que hay que diseccionar y hay que tomar cada sección, cada pieza y examinarla porque son muchas y cuando vemos el todo, nos parece que todo es muy lógico y ya está, pues como que ya las respuestas que se han dado
muy satisfactorias, pero cuando tomamos cada parte, nos empezamos a dar cuenta que en el detalle encontramos vacíos, zonas grises que realmente nos indica que algo no se ha dicho del todo, algo no se ha querido decir, algo se ha querido de pronto ignorar de una manera deliberada y no se menciona, de manera que en la evolución de los alimentos y de los animales y del humano, hay muchos datos que nos dejan ver que es probable que la historia no sea como nos la han narrado. Y de esto cada vez estoy más segura. Lo importante es descubrir dónde están esos elementos, dónde están las posibles pruebas, porque tampoco nos podemos pasar la vida especulando sin bases de nada. No se trata de eso. Con esto yo me despido de ustedes. Espero que les haya resultado interesante esta información. Ya vimos alguna vez aquí en el canal, un tiempo le dediqué varios videos al oro, por ejemplo. El oro es otra de las pistas que tenemos para ver que la historia no es así como la han escrito en los libros y que hay otros sucesos que nos muestran que aquí en la Tierra circularon individuos de otra naturaleza, no humana y muy especial, que nos dejaron conocimientos, nos dejaron su huella genética también. Y eso lo estamos empezando a ver ya en las películas, nos están enviando ese mensaje, seguramente quienes lo saben y ya quieren empezar a informarnos al respecto, muy probablemente. Amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto aquí en mi Story Channel.